cruz de la que vos estabas hablando, termina siendo real y mucho más fiel. Entonces, de pronto yo puedo tener un proyecto que se construye como de a poco, pero de esa manera genuina. Salí en una sola nota, pero cuando hago algo tiene una verdadera llegada porque construí comunidad. El año pasado un amigo me dijo algo que me pareció muy genial, que era, hay que tener cuidado con el concepto del éxito en términos de funcionalidad, como que a veces es la trampa, porque hay cosas que funcionan en términos de entretenimiento, pero donde no ocurre nada como lo superficial, ¿no? De pronto, sí, te conseguí todas estas notas, pero después no termina sucediendo, o sea, haces algo y no pasa nada, o no llegaste verdaderamente como romper, o sea, no solo que cambien las maneras de producción y de generar red, sino también que se rompan ciertos mitos que hay en torno a la industria del arte Bueno, y la cultura. lamentablemente sigue habiendo mucho mito todavía, ¿no? Está bueno que hablemos de esto, porque sí es súper importante que se rompan estos mitos. Ya es o momento de que se tienen que romper estos mitos. Pero creo que todavía siguen estando muy presentes. No sé si tanto en los centennials ni en los millennials, pero en la gente como uno. Yo tengo 45, vos tenés 20, Cinco. 25. Quizás, no sé si en vos o en tu generación, pero en lo de los 30 y lo de los 40 hay mucho mito que hay que derribar. Y gracias a Dios tengo colegas de mi edad, e incluso más grandes de mi edad, que ya rompieron esos mitos. Mi esposo es el primero que rompió mitos, por ejemplo. Mario Breuer fue el primero que dijo, hasta acá llegó mi amor, ahora me paso al Ableton, hasta acá llegó mi amor, sigo con Pro Tools, pero hablo esto, pero hago lo otro. O sea, creo que tiene que ver con una cuestión de, primero, de sentir la necesidad, ¿no? De sentir la crisis y decir, ¿qué pasa? No entiendo nada, para poder realmente cambiar esa mentalidad, ese esquema mental, te diría de los 90, que no, Sí. que si, me refiero al esquema mental de que si uno contrata a tal, se hace exitoso, o sea, no, más eso es un montón. Viste, si yo trabajo con tal, o grabo con tal, o me hace la prensa tal, o salgo en tal nota, o salgo, voy a conseguir la gloria. No, es un constructo día a día, ¿no? Y a lo largo del tiempo, y tiene que ver con esto que decíamos, ¿no? De la red de relaciones y de las alianzas. Yo te quería preguntar al respecto de las alianzas, que más que estratégicas tienen que ver como con como Erika Santos, ¿no? Como profesional de la comunicación en prensa y difusión, del arte y demás, he podido generar amistades, pero no a la hora de trabajar, no he podido hasta hoy generar alianzas, ¿no? Y me encantaría preguntarte, si me permitís, Rocío, cómo es tu modus operandi de las alianzas, de crear estos lazos de gente con los que vos laburás. ¿Cómo es eso? Mira, Porque yo no lo conozco. para mí también igual está bastante vinculado a la amistad, siempre tiene eso, quizás es como una reapropiación de la palabra alianza, sí, que se corre de la alianza estratégica, como se podía aliar a alguien en otra época. Yo personalmente, en realidad se fue como construyendo una red con la que a mí me gusta trabajar mucho, a veces personas con las que comenzó siendo una amistad y aparte después sí hubieron cruces laborales y otras veces al contrario, gente con la que me crucé trabajando que se terminó desarrollando, como que para mí fue como, se fue dando de trabajo a partir de estas afinidades. Hermoso. Yo en lo personal no me gustan las ideas de exclusividad ni nada, son como unas alianzas de, si sale un proyecto en esta línea en la que tuve la posibilidad de trabajar con vos y creo que nos entendimos bien, no lo dudo, te considero una aliada en ese sentido. Y eso hace ¿Y que se qué, y termine qué profesionales, qué disciplinas, de qué disciplinas con hablamos en este conjunto de personas? diseño gráfico, o sea, yo trabajo mucho cuando hago trabajos de identidad, diseño gráfico, si es el mundo de la música, iluminación, visuales, prensa y producción. Sí, bueno, lo que es más gestión y producción cultural también, mucho diseño gráfico.
en lo que es artes visuales, foto de obra también, ese tipo de alianzas, más como quienes ejecutan las ideas y le aportan sensibilidad a una dirección de arte más global sobre un proyecto. Hay Es equipos que genial. No, digo que para es mí es muy lindo. genial que tengas esos equipos ya como tener la confianza de trabajar con gente idónea y que sepa laburar es tocar el paraíso con las manos, para mí. Sí, totalmente, es muy lindo. Se Sí, disfruta mucho el trabajo y se termina generando una complicidad en la que se da algo muy especial cuando conectas con el proyecto, que me parece clave. Y después siempre también a través de eso fomentar, tengo un estudio que lancé a fin de año que se llama Estudio Invisible y la idea original era un poco eso, que se convierta en una plataforma en la que se generen alianzas de portfolio para generar red de trabajo, independientemente de que el estudio lo creamos Vero, que es mi socia, y yo, es una gran plataforma donde se ofrecen más cosas que las que hacemos nosotras dos, que se van como derramando a estos claro, aliados o se proponen como claro. servirnos un punto, ¿no? Como Sí, un a equipo esa manera. interdisciplinario de gente que encima coincide como en formas de verlas, en formas de trabajar, ¿no? Exacto. Coinciden ideologías. Formal, no lo disfruto para nada. Para mí es muy importante cuando se da ahí esa Sí, sensibilidad compartida, desde cosas que parecen elementales y no todo el mundo las tiene, que es como desde el trato cotidiano, la sensibilidad que se va a tener de contemplar que hay una persona trabajando. Ro- Rocío, y aprovecho entonces, es algo que te voy a preguntar, que también es personal, pero calculo que mucha gente que está del otro lado quizás le haya pasado lo mismo. Yo hace, bueno, muchos años que trabajo de esto y muchas veces a la hora de definir una identidad visual y una identidad verbal, ¿no? En cómo, en qué decir, cómo decir, cuál es el tono, etcétera, tenemos que armar equipo. O sea, la banda y yo propongo que, chicos, con el manager o la manager, acá falta diseñadora o diseñador, acá falta VJ, acá falta. El plano diseñadores, porque El, me he pegado muchas veces contra la pared con el mundo del diseño. Y siempre estoy trabajando con diseñadoras o diseñadores diferentes. ¿Cuándo se da ese romance entre el cliente y el diseño? mano derecha de diseño 100%, y igual entiendo lo que decís porque es de las pocas personas que me pasa que me entiendo muy bien, es como que ya se generó una química de trabajo en la que se puede, como puedo pensar una abstracción y enseguida liga el lenguaje como, pero bueno, se dio re de casualidad de conocernos y Claro, que se los da de rumbos casualidad, ¿no? En definitiva, se da de se alinean, casualidad. porque Se después sí me alinean pasó los como en otro. astros. Sí, tal cual. Que ya había diseño. Bueno, también otra gran amiga, Lau Belvedere, que no sé si anda por ahí. Son de las dos personas así de diseño, pero que las conocí por otros azares de las cosas y de la vida y se convirtieron ahí como en personas que muy alineado como el criterio y la sensibilidad. Eh, pero sí, es cierto que es difícil. Después me pasó en otros trabajos que yo caía a hacer Claro, no es algo que soy puntual y el yo, equipo. ¿no? No es que soy yo la difícil, es difícil encontrarlo. Era por esto de las alianzas, perdón, que ahora seguimos en la charla, pero era justamente por esto de las alianzas, de que yo sé que vos tenés ahí una crew de diseñadoras y demás, preguntarte esto, porque yo hace, no sé, como 7 años que estoy buscando a mi diseñadore que trabaje todo lo que yo hago, ¿viste? Y le pagaría por mes y tomá, encárgate de esto en vez de estar siempre saliendo a buscar y ir probando. Yo voy probando. Trabajé muy bien con una chica de Mendoza, que no nos conocemos, pero me hizo un trabajo espectacular, me encantó. Después se fue de viaje, de mochilera, no sé qué, esto fue a mitad de año, no la vi más, no sé si fue a India, no sé dónde se fue. Y viste, decís el tema del diseño, y es súper importante la identidad visual, es súper Igual importante. me parece clave, igual esto creo que se da en todos los oficios, no solamente en el diseño. ¿En qué escena está inserta o trabaja esa persona? Porque va a cambiar mucho la sensibilidad. Capaz hay una persona que hace diseño más de marketing empresarial y quizás la rompe en eso, pero si vos necesitas diseño
que maneja un lenguaje del universo de la cultura que es muy diferente, quizás falle, o diseño de arte contemporáneo, así como si esa persona que maneja mucho el lenguaje del universo arte-cultura, quizás falle si tiene que hacer unas piezas o una identidad para vender Coca-Cola. Como que son universos distintos, así como pasa en la comunicación. Quizás hay una persona que lo mismo, es excelente haciendo estrategia de comunicación y venta corporativa. Me pasó, de hecho, de trabajar con una agencia una vez para un proyecto cultural y que no logra entender el tono narrativo y la sensibilidad de la identidad a la hora de crear relato en un proyecto cultural. Entonces creo que ahí sí está bueno como qué importantes son los perfiles, ¿no? Como que creo que las capacidades que vamos desarrollando funcionan nada, en la laguna propia que nos creamos, no funcionan en cualquier parte, ¿no? Y esto es para todos los artistas en general, no solamente la diseñadora, el diseñador, el músico, el que hace obra y demás, todos, ¿no? Como decidir en qué escena se quieren meter para poder empezar a forjarse un propio perfil identitario, ¿no? Y no estar tipo como veleta yendo de un lado para el otro y hoy estoy acá en esta onda y mañana estoy allá y es una onda que nada, ¿no? Es súper importante qué decisiones tomen a la hora de decir acá trabajo y acá no, acá colaboro, acá no, a lo que yo te comentaba, Rocío, de cuando un artista musical, en este caso, sea banda o solista, decide tocar con alguien en determinado lugar. No es menor ni el lugar ni con quién compartís el show, o sea, la fecha. Porque también hay mucho de esto, ¿no? La banda solista que toca con cualquiera en cualquier lugar, ¿viste? No, ya fue eso. Es súper importante decidir los lugares a donde vos te querés presentar, dependiendo del estilo y del género que hagas, porque si haces algo medio reventado, seguramente va a dar bien de noche, pero si haces algo más tranqui, capaz que con que a la tarde estés presente en un circuito está buenísimo, y capaz que no es en bares de rock, capaz que es en centros culturales o hasta en, no sé, lugares más New Age, diría. Entonces, esto, como rescato esto de lo que decimos, de elegir en qué escena uno quiere estar. Y si no existe esa Sí, escena, empezar a forjarla también, ¿no? total, y sumergirse como si tuviera su propio idioma, su propio lenguaje, y acá de vuelta retomando lo de las alianzas o la red que se genera, que ayer también salió y me pareció interesante, ayuda muchísimo la gente vas a hacer un show, por poner un ejemplo, o una muestra, a la hora de elegir el equipo con el que se va a trabajar, esas personas también ayudan a reforzar tu identidad, porque no es lo mismo que yo te llame a vos para trabajar que llame a otra persona, ni que elija a determinada persona para que haga visuales de mi show o para que haga el diseño, como también entender que no solo ayuda un montón a elegir gente con afinidad para el disfrute del trabajo y como hasta con cierta política del trabajo, sino también que esas redes hacen que se entienda el foco y el horizonte, así como decías, el espacio en el que decías estar o a quién invitar. Ahí de nuevo, como todo lo que hacemos está comunicando todo el tiempo, como no verlo aislado, y todo eso construye relato, posición estética, creativa, política, estamos todo el tiempo hablando. Si hay un interés, a mí personalmente me interpelan los proyectos que trabajan con cierta conciencia en todos estos ámbitos, ¿no? Como casi que la disciplina fuera una excusa para comunicar algo más. A mí siempre me interesa cuando pasa eso. Sí, tal cual. Y también la importancia bueno, ante todo del relato, ¿no? De qué es lo que tenés para decir, cómo lo decís y a quién, ¿no? También. Eso es algo que me pasa permanentemente, que me encuentro con artistas jóvenes que no tienen ni idea, porque lo único que hacen ellos o ellas es, yo compongo mi casa, mi habitación, ¿viste? ¿Qué me estás preguntando? Y lo que tengo para decir lo digo en las letras. No, hello, eso quedó en los 90, ¿viste? Si no salís a poner la cara y el cuerpo a través de tus redes sociales y a expresarte quién sos y mostrarte quién sos y qué principios y valores tenés del mundo y demás, es muy difícil crear comunidad, ¿no? Crear audiencia. Y también veo que cuesta un montón eso. No sé vos qué pensás.
Sí, pienso lo mismo y a veces creo porque, como todo, hay como estereotipos muy fuertes de las cosas, ¿no? Y a veces cuesta darse cuenta que si vos les decís como, bueno, servite de las redes o el canal que creas conveniente que está ahora, lo podés usar a tu favor, convertirlo como un tentáculo más de tu sensibilidad, no significa que tenés que eso significa que tengas que salir a subir selfies. No, ahí está lo interesante de poder construir relato y comunicar todas esas otras cosas que hoy son necesarias, porque ojalá que pronto termine la cuarentena y recuperemos el cuerpo a cuerpo y los Por encuentros. De favor. todas maneras hay un primer abordaje digital que al perder la textura del cuerpo, no sé, cómo genera sensaciones, entonces para mí está bueno a veces mostrarlo desde ese lado, porque siento que genera un poco de temor. Yo, por ejemplo, trabajo mucho viendo mi cara, pero bueno, hay otras maneras de hacer llegar el universo a través del audiovisual, del diseño, de lo fotográfico, de la palabra. Eh, a veces es empezar a romper con que no hay una única manera, ¿no? Y que de ahí se puede construir, pero que es Sí, necesario. pero bueno, construir audiencia, digamos, es algo que lleva tiempo, que lleva esfuerzo, que lleva trabajo, que lleva estrategia y que es ensayo y error también, ¿no? Porque cuando uno ponele que hace el trabajo y define el perfil de la audiencia a la que vos realmente sabés que le va a gustar tu material. Que eso también muchos artistas no lo hacen y tienen que, ya es hora de hacerlo, ¿no? Tienen que hacerlo. De ponerse a pensar a quiénes le están hablando antes de hablar, para que así hablarle a todos es hablarle a nadie, siempre digo yo, así ya saben a quién se están dirigiendo y personalizan su comunicación y su tono, porque si no es como que no sabes a quién le hablas. Pero una vez que vos sabés a quién le hablas, crear esa comunidad lleva tiempo, lleva trabajo en el largo plazo, es disco a disco, es show a show, es canción tras canción, etcétera. Y me pasa que muchas veces les artistas no acompañan en ese tiempo, se bajan antes y siguen con el loop de escúchenme, mírenme, vean mi video, escuchen mi canción, ¿viste? Siguen con el monólogo de véanme, 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 véanme. Y yo, una de mis teorías, que no es solo mía, en realidad no es ni una teoría, es una realidad, es que se pasó de la industria de la música, que es mi métier, a la... Hoy importa más quién sos, ¿no? Y cuál es tu personalidad antes de lo que haces. Después lo que haces si está bueno y encima tenés personalidad, pum para arriba. Pero si tu canción no tiene ese peso específico, personal, esa huella sonora, ese rasgo distintivo, esa forma de ver el mundo, vos fijate los artistas emergentes que están como tomando, llegando a una superficie, ¿no? Si vos hablas de o de Woz, o de Catriel, o de Marilina Bertoldi, son todos artistas con personalidad. Y los que uno cree que no tienen personalidad, ¿viste? Vos decís, qué sé yo, los espíritus sí tienen personalidad. Usted señálmelo, sí tienen personalidad, tienen esa personalidad, o sea, muestran una mirada del mundo. Entonces, a eso también quería que hablemos un poco de las refes y de los cruces, de qué forma, cómo les podemos explicar a los que están del otro lado la importancia que existan esos cruces artísticos y no artísticos, ¿no? Sí, totalmente. Me parece que en realidad, como todo proyecto que bucee y trabaje en la construcción de relato, que se tome ese tiempo, tiene un distintivo y tiene una personalidad. Siempre acá hablando igual como de la personalidad del proyecto, puede estar más o menos pegada con la persona posta, pero digo, por fuera de lo musical también existe en el arte como la creación de personajes, la ficcionalización un poco, ¿no? Eh, pero bueno, me parecía muy lindo ayer que hablábamos, que siempre es interesante el trabajo con las referencias, pero no de la clásica manera, ¿no? A veces hay una tendencia, como, y no solo en la música, en todo, estoy haciendo un proyecto, busco referencias de alguien que hace exactamente lo mismo que yo. Y no, eso está bueno verlo para no repetirse, porque también tenemos mucho vicio visual, ¿no? Nuestro gusto está 100% condicionado.
Hablábamos mucho ayer con Iki, de los cruces, ¿no? Como qué interesante a la hora de construir identidad, entender que lo que nosotros podemos elegir una disciplina para expresarnos, pero absorbemos de un montón de otros lugares. Entonces está bueno como, y queríamos hacer un poco una invitación a estos días a reflexionar en eso. Si yo saco fotos, bueno, pero quizás también me inspiro en la literatura o en el cine, o soy fanática de las plantas, como son todos universos que tienen poética, que tienen textura, no tienen que ser 100% artísticos, y se empiezan a tomar esos elementos y se los cruzan, se los transpola a la disciplina que se está trabajando, se puede lograr, sí o sí va a haber algo creativo y nuevo en esa construcción, porque hay que construir, si no, si solamente se mira la misma disciplina, se puede recaer en copiar muy fácilmente, ¿no? Y perder esa huella Totalmente, que pareces. totalmente. Vos sabés que yo escucho mucha copia en general, mi oído, ¿no? Mi oído neurótico, obsesivo, compulsivo, permanentemente cuando escucho bandas jóvenes, escucho esto se parece a, esto se parece a. Cuando no tienen esa huella sonora o ese rasgo distintivo, no, como que no me acuerdo, no sigo escuchando esa banda, no pasa, ¿viste? Hay veces que las influencias de ese artista como que las dejan permear en un grado, no en un porcentaje. Suponete, usted señálemelo, claramente una de sus influencias, además de Soda Stereo, fueron Los Abuelos de la Nada o Miguel Abuelo, Catriel, Charlie, el jazz y la música clásica. Y yo las escucho, esas influencias. Y sabemos, hablando en camarines, hemos hablado y hemos coincidido con él que sí, efectivamente, no estoy loca, ¿no? Se entiende de que entonces, ¿hasta qué punto se parece a y hasta qué punto dejo permear ciertas influencias que yo ya vengo teniendo, por eso soy como soy y compongo como compongo o hago obra como hago obra? Porque hay una delgada línea entre se parece a y es un calco igual y no tiene nada de creatividad, o se parece a pero tiene su propia impronta igual, ¿no? Y yo rescato esto, como siempre la impronta y la novedad, o sea, que sea realmente arte, ¿no? Porque si es una copia de algo, es una copia de algo, no deja de ser una copia de algo. Y ahí yo tengo que hacer una crítica porque me pasa permanentemente de que encuentro que los artistas y las artistas, salvo algunos casos particulares, que son esos casos hermosos que separo aparte, pero la mayoría en general se mete como en una burbuja, ¿viste? No mira a su alrededor. No va a haber obras de arte, ponele. No, quizás no se deja permear por el arte de grandes directores de cine o tremendos escritores de libros históricos, ¿no? Como que las distintas disciplinas artísticas no lo atraviesan o no la atraviesan, y ese es un problema. Para mí ese es un problema, porque me parece que la estación en soledad, eh, sin estar en contacto con absolutamente nada, pero en algún momento estuviste en contacto con todo. En cambio, muchos y muchas personas no. ¿Viste? Como, ¿y escuchás otras músicas? No. ¿Y vas a ver obra de arte? No. ¿Y lees? Nada. ¿Viste? Y decís, pero entonces, de dónde te nutrís? ¿No? ¿De dónde sacas tus musas y musos inspiradores? Eh, Sí, que igual tiene que ser necesariamente como de grandes disciplinas del arte, pero sí que tengas un entorno por fuera de lo que estás haciendo que te conmueva. Qué sé yo, puede haber alguien, tiro un ejemplo nada que ver, pero fanático de la estética de los Juegos Olímpicos, no sé, y que ahí se inspira estéticamente o le gusta como la publicidad gráfica, como también ahí es interesante cuando pasa eso, como no centrar las influencias únicamente como en lo que entendemos como por arte más consagrado, sino como que todo puede ser una influencia, pero sí de codificar como, no te digo obsesiones, pero cosas que te conmuevan principalmente, que están en diálogo. claro, Y que sí hablen de coincido vos.